Bienvenidos y bienvenidas, iglesia. Qué bueno que pudimos llegar a la casa del Señor. Así que le recibimos a cada uno de ustedes y a aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Java sin sal. El título es Java sin sal. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 20, lectura que ya hemos tenido en la liturgia de hoy. Cuando a uno le dicen Java sin sal, lo que le están diciendo a uno es desabrido. Lo que le dicen a uno es que es soso, que no tiene sabor, que no tiene espíritu, que no tiene motivación para hacer nada. Una java sin sal es aquel que no tiene alegría. En síntesis, una java sin sal apaga la fiesta, le quita el entusiasmo a todo el mundo. Por otro lado, está la sal, y la sal le da sabor a las cosas. Porque comerse un huevito sin sal, no hay quien se lo coma. Pregúntenle a los que tienen la presión alta, como anhelan la corned beef. Una persona con sazón es una persona que tiene la música por dentro. Nuestra perícopa nos habla utilizando la metáfora de la sal para darnos un ejemplo de que podamos ver que vivimos en una sociedad que necesita sal. Nuestra sociedad está desabrida. Nuestra sociedad está sosa. Y esta metáfora sumamente útil para hablar en estos momentos que vivimos, momentos de dificultad, momentos de miedo, momentos de incertidumbre. La falta de sal pervierte el corazón de quien nos gobierna en un mundo que se ancla en la desigualdad, en el cual un por ciento de las personas manejan el 90% de la riqueza. Las Escrituras nos cuentan que el pueblo y las comunidades cristianas vivían realidades desabridas, sosas. La palabra nos invita a la responsabilidad y el compromiso comunitario. Fíjense, en el libro de Isaías, en el Viejo Testamento, en el libro profético, por ejemplo, le recuerda a sus oyentes la necesidad de ser pan, de darle pan a los hambrientos, de hospedar a los pobres, de vestir a los desnudos. Al parecer, ser sal tiene que ver con servicio. Ser sal es llevar el servicio. El Jesús histórico entendió esta urgencia y por ello envía a sus fieles como sal de la tierra y luz del mundo. Colaborar en la construcción del reino implica ser sal. Pero esto, hermanos y hermanas, es un verdadero desafío en esta sociedad individualista, apática y egoísta que niega la responsabilidad de servir a su prójimo. Que el Señor nos dé el sazón del Espíritu. Que nos dé el sazón para que su sabor nos guíe y nos dé fuerza para vencer la injusticia, para vencer la opresión que se ha apoderado de nuestra tierra. Para abundar un poquito más en este tema de la sal, vamos a analizar nuestra perícopa de hoy a vuelo de pájaro, por encimita. Mire qué interesante, familia de la fe. La breve parábola de Jesús de la sal y la luz completan la proclamación de las bienaventuranzas y le dan conclusión al sermón de la montaña. La tradición bíblica ha visto en las propiedades de la sal el dar sabor y el perseverar los alimentos como símbolo de la sabiduría divina. Para el Evangelio de Mateo, esta sabiduría es la palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio, no como una noticia de teoría, sino una noticia que es personificada en el testimonio de la vida misma, de la vida de cada creyente. No estamos hablando de teoría vacía, estamos hablando de vivencia. El versículo 13 de nuestra perícopa dice: ustedes son la sal de la tierra. Y luego de dar ese testimonio, Jesús histórico da una advertencia. Y escuche con cuidado lo que sale de los labios del maestro, porque es una advertencia bastante fuerte.
Dice, si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Pierde su propósito, pierde su esencia. Pienso, hermanos y hermanas, que esta advertencia resuena hoy más que nunca. La posmodernidad le ha dado la espalda al servicio comunitario y sin amor se pierde el sabor. Sin amor no hay sazón. ¿Y qué vamos a hacer si la sal se vuelve sosa? Los cristianos y las cristianas han hecho todo lo posible por hacer el evangelio un evangelio individualista, que lo único que sirve es a sí mismo. Y esta acción, familia de la fe, le quita el sabor a la misión y hace de la religión un líquido neutralizante que cuando uno trata de comérselo, lo devuelve. Le dan náusea, no sabe bien. El cristianismo contemporáneo no tiene sal. La misión y la fe ha perdido su cualidad de dar sabor y se le ha pegado la sosera secular, haciendo del evangelio un evangelio indiferente a las realidades de nuestro prójimo. Y de esta manera perdemos el contacto con el Dios Trino y nos encasillamos en discusiones doctrinales, perdiendo lo esencial del evangelio. Y se confunde la verdad de la fe con fórmulas dogmáticas y se deja de ser sal en búsqueda de una fe relajada y una fe cómoda. Se olvidan que la fe no es una doctrina, que la fe no es un estereotipo eclesiástico, sino que la fe es una vida, es una encarnación de vivir imitando al Maestro. Y una iglesia sin la sal de Jesús es una que se convierte en el reflejo de un mundo desabrido, de un mundo soso. Falta sal que escandalice con el amor loco del Dios Trino. Falta testigos vivos del Maestro. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué será salada? No sirve más que para tirarla en el piso y para que la gente la pise. Oiga, esas son palabras fuertes del Maestro. Palabras fuertes del Maestro que nos hacen levantarnos unas preguntas teológicas profundas y medulares. Por ejemplo, ¿dónde está la sal? ¿Dónde encuentro la sal? Jesús ve a sus discípulos y discípulas como gente llamada a ser sal de la tierra. Gente que pone sabor en la vida. Y en nuestra perícopa, la sal aparece como una imagen de lo que purifica, lo que da sabor, lo que conserva y da vida a los alimentos. Probablemente los oyentes de Jesús histórico captaron en toda su frescura el simbolismo de la sal. Lo entendieron bien. Entendieron que el evangelio puede poner en la vida sabor y gracia, propósito y misión. Analice esto con calma, iglesia. Jesús nos desafía a ser sal y la sociedad nos lleva a otra cosa. Porque mire esto, fíjese bien, la sociedad nos ha hecho más productivos, nos ha hecho más metódicos, la sociedad nos ha hecho más organizados y más tecnológicos, pero también nos ha hecho menos celebrativos de la vida misma. Es como una sociedad mecánica, rutinaria. Esa sociedad nos ha hecho menos lúcidos, menos creativos, esclavizados a una rutina que no tiene propósito. Y con frecuencia buscamos desesperadamente y obsesivamente pasarlo bien, sin encontrar en nuestro interior una verdadera fuente de vida. Y se nos apaga y nos sentimos insípidos. Familia de la fe, ¿dónde está la sal de los creyentes? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde hay fieles capaces de contagiar su entusiasmo a los demás? ¿O es acaso que nuestra fe se ha vuelto sosa?
Pienso que necesitamos redescubrir la fe, una fe que es sal, una fe que puede hacernos vivir de manera nueva. De lo que estoy hablando, amada iglesia, es de dar sabor a la vida misma. Sabor, tener la música por dentro, que se muevan las caderas. Oiga, una sal que hace que la iglesia luche por conseguir urgentemente que la fe llegue a todos y a todas como la buena noticia que es. Buena noticia. Creo que el principal error estriba en entender la evangelización como una tarea exclusivamente doctrinal. Caemos en el error de enseñar la religión por encima de otras filosofías y buscamos que la gente esté bien formada, que conozca perfectamente el mensaje y lo transmitan de manera correcta, pero nos volvemos mecánicos. Es como una botella, como un aprendizaje y no una vivencia. Nos enfocamos en mejorar nuestras técnicas y estrategias pastorales como si la buena noticia fuera una regla de mercadeo. Familia de la fe, evangelizar no significa solo anunciar una doctrina, sino hacer presente en la vida de la gente una forma que humanice, que le dé dignidad a los vulnerables. ¿Me está entendiendo, circuito? Que si me está entendiendo. De lo que hablo es de una sal que da libertad, una sal salvadora, una sal que nos hace promulgar el mensaje de Jesús, que nos hace servir y hacer el bien sin mirar a quién, sin sacar provecho. Por lo tanto, lo decisivo no es tener gente bien adoctrinada, sino tener poder del Espíritu Santo y contar con testigos que puedan vivir el Evangelio. Eso es lo importante. Gente en cuyo testimonio se puede ver, se puede sentir, se puede gustar la sal. Sal que trae convicción, sal que trae vivencia, sal que trae encuentro, que nos hace asumir la responsabilidad de dar sabor a Cristo, como dice el coro. Dar sabor. Una evangelización en la cual lo importante no tiene que ver con los medios poderosos y eficaces de propaganda religiosa, sino saber vivir libertando como Cristo libertó. Y en ocasiones confundimos la evangelización con el deseo de que ser aceptado en la sociedad. Creo que el llamado de Jesús es hacer sal de la tierra y luz del mundo. Y esto es levantar unas preguntas teológicas y profundas en nuestra vida. Ser sal y luz del mundo levanta unas preguntas en nuestra mente y corazón, que son teológicas, que son profundas y que son medulares. Amado circuito, ¿se atreve a hacer un ejercicio conmigo en esta mañana? Que si se atreve, ¿está seguro? ¿Está segura? Mire, vamos a contestar estas preguntas a nosotros mismos. No se la conteste el vecino, contéstesela usted mismo en su mente. ¿Se atreve? Aquí va, siéntese bien. ¿Somos nosotros y nosotras una buena noticia para alguien? ¿La iglesia es buena noticia para la gente de hoy? Ponemos algo como iglesia que le dé sabor a la vida de la sociedad actual. Somos sal que purifique, que sane y liberte la descomposición del egoísmo brutal e insolidario. Vivimos algo que puede iluminar a la gente en estos tiempos de incertidumbre. Ofrecemos una esperanza y un horizonte nuevo a los vulnerables e imaginados. Defendemos la creación de Dios. Familia de la fe, los habas sin sal tienden a aparecer ante los demás como más inteligentes, como más buenos, como más nobles de lo que realmente son. Y ciertamente nos pasamos la vida tratando de aparentar ante los demás y ante nosotros mismos una perfección que no tenemos, porque no hay perfectos. Incluso a veces exigimos lo que nosotros no vivimos.
Y no somos coherentes con nuestra fe y nos justificamos criticando a quienes son diferentes. Y de esa manera creamos un evangelio soso, sin sabor. Pero hoy el Dios Trino puede sazonar nuestra fe. Hoy Dios puede darle sabor, un sabor que no tiene que ver con activismo, ni con agitación o protagonismo superficial, sino con obras de fidelidad, con obras de servicio, un servicio que es sincero, sin interés personal, a tener la sal del Espíritu que nace del amor de Dios. Sal del Espíritu que nos lleva a la acción de Dios en nuestra vida. Creo, hermanos y hermanas, que puedo explicar esto con un cuentito. ¿Me lo permite? Es un cuentito corto. El cuento se desarrolla en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Samuel Culpeper Memorial, del barrio Naranjito de Atillo. El protagonista del cuento es un hombre sensible, es un hombre fuerte, es un hombre trabajador, es un ganadero dedicado y responsable. Su nombre es Pedro Cordero, un hombre de pelo rizo que vestía guayabera blanca de manga larga y un estuche de espejuelos de esos que se ponen en el bolsillo. Ese era Pedro Cordero. Y Pedro siempre estaba presente en la iglesia. Pedro era un pilar, un líder, pero un líder sin protagonismo. Maestro de escuela bíblica de los jóvenes. Y Pedro intentaba cada domingo con su clase y con su testimonio enseñarle a aquellos jóvenes ser sal de la tierra. Y el tema era denso para aquellos jóvenes con pavera de adolescentes, que cuando uno está en esa edad lo que hace es reírse. ¿No? ¿Sí? Y cuando Pedro daba su clase, pues los jóvenes se reían y comenzaban entre ellos. Pero cuando Pedro habló acerca de la conciencia tribulada y la necesidad del perdón, muchos de aquellos jóvenes detuvieron su risa y empezaron a hacer anotaciones en el libro. Aquellos jóvenes tomaron nota, pero ninguno de ellos dio alguna señal al maestro de escuela dominical de que aquella palabra había tocado sus corazones. Los estudiantes no hicieron ni muchas preguntas, ni tampoco agradecieron la palabra al maestro. Pero Pedro seguía enseñando. Yo me imagino que si Isabelita, su fiel esposa, le preguntaba por la clase, Pedro, encogido de hombros, le habría dicho: yo no sé, los jóvenes no hablan mucho. No me han dicho nada. A lo largo de los años, yo he recordado a Pedro Cordero. Recuerdo sus chistes, recuerdo su fe, recuerdo su fidelidad y dedicación. Lo recuerdo que a pesar de ser de otra generación, Pedro siempre defendió a los jóvenes de la iglesia. Y Pedro partió con el Señor, se fue con el Señor en 1990. Y Pedro nunca supo que de aquella clase de jóvenes con pavera de adolescentes, de aquella clase y de aquellas defensas que él hizo, surgieron 3 pastores metodistas. Pedro enseñó cómo ser sal a aquellos 3 pastores y los 3 se hicieron superintendentes de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Y me cuentan, me dicen que de ahí salió un decano del gabinete, un asistente episcopal y candidato a obispo. ¿Pedro se enteró? Nunca lo supo. Pero Pedro se presentó al Señor como obrero aprobado, como sal que da sabor, como sal que da esperanza, como sal que despierta la fe. Sal con propósito. No es un propósito de levantar manos y aplaudir. Es el propósito de transformar la sociedad con el poder de Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Iglesia, en el ministerio pastoral he visto a muchas personas como Pedro Cordero, que son servidores y servidoras silenciosos, pero que son sal. Sal que no busca protagonismo, sino que busca hacer lo correcto. Sal que te hace presente,
que te haces presente donde quiera que haya necesidad, aunque no los llamen. Pero la sal está ahí, donde hay gente que necesita del Señor. Ser sal son los que abren la puerta, son los que visitan a los enfermos. Algunos nunca se han parado detrás de un púlpito, pero su vida es un púlpito que camina. Es un testimonio vivo. De lo que estoy hablando es de ser sal, porque la sal nos hace libres. Libre para poder servir voluntariamente en una sociedad que busca que les sirvan. Estos hermanos y hermanas son sal que buscan la oportunidad para poder servir a los demás. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de gente que era sal. Por ejemplo, algunos de ellos, abuelo de pájaro. ¿Se acuerda de Andrés? No Andrés el lechero, el Andrés bíblico. Sí, Andrés. Y Andrés el lechero también. Pero el Andrés bíblico fue sal. Sí, fíjese bien Andrés. Andrés fue un gran servidor. Usted conoce muy bien a Andrés. Andrés fue el primer discípulo de Jesús histórico. Andrés, el hermano de Pedro, el compañero de Santiago y Juan. Oiga, en la Biblia usted no va a encontrar grandes sermones de Andrés. No los va a encontrar. Andrés no aparece en ninguna lista de grandes líderes. Podríamos decir que obraba tras bastidores, no era un actor principal, más bien Andrés era el encargado de la hotelería. Pero Andrés era sal. Fue Andrés el que llevó a su hermano Pedro ante Jesús. Pedro, el que de corta oreja se hizo predicador. Pedro, el líder de la iglesia de Jerusalén, el que la tradición católica romana le dio el nombramiento de ser el primer papa. Pedro llevó el evangelio. Pedro escribió cartas. Pedro era sal, pero conoció la fe por Andrés. Por Andrés. ¿Y qué me dicen de María? ¿Qué me dicen de María? María tiene un espíritu servicial. De María, de ese espíritu servicial de María, es que el Dios Trino hizo para escogerla para la encarnación. María no era estudiosa. María no era miembro de la élite judía. María era una campesina, una adolescente que no ha superado el acné todavía. Una joven de Nazaret, una variada polvorienta de un oprimido Galilea. Oiga, en lo social, María está en el último escalón. Como judía, está bajo el imperio romano. Como mujer, está subordinada a los hombres en el patriarcado. Y como joven, ocupa el segundo lugar después de las mayores. Era una pobre, era una silenciada. Era una silenciada en un mundo patriarcal. Pero María fue sal obediente, y de su vientre nació el Salvador. Y José casi ni habla. José no habla en la Biblia, bien poquito. José es sinónimo de anonimato, un carpintero artesano que en aquella sociedad de honor y vergüenza estaba en la vergüenza. Oiga, pero se dice que José era del linaje de David, pero José no tiene ni corona ni cetro. Lo sustituyó por martillos y lijas, pero fue sal que cuidó y protegió a la madre del Salvador. Y podemos estar todo el día hablando sobre los fieles que fueron sal. Jesús se pasó todo su caminar por la tierra buscando siervos y siervas, gente que sea sal. Jesús no buscó diplomas, Jesús no buscó linaje. En esto de ser sal, no importa lugar de nacimiento, no importa religiosidad, no importa preparación, no importa sexualidad. Lo que importa es dejarse llevar por la mano del Señor. Sí, estar en las manos del Espíritu, y en las manos del Espíritu, todos y todas, subraye, todos y todas podemos ser sal de la tierra que dé sabor a Cristo el Señor. ¿Sí? Porque esto de ser sal no viene de mérito. Ser sal no es un privilegio, es un llamado.
Es una misión. No tiene que ver con honores propios. Oiga, las habas sin sal son los orgullosos. Los orgullosos del mundo, los que exhiben su pecado como un galardón, son los que se enorgullecen de hacer el mal. Las habas sin sal cuelgan en su cuello la medalla de la soberbia y lo que generan es autoexaltación. Autoexaltación. Es como si el pecado engendrara una sensación de derecho, que uno se lo merece todo. Es como sentir que todo me pertenece. Me pertenece hasta el último estacionamiento del mall y hay el que lo coja, porque ese es mío. Los desabridos quieren ordenar, quieren que todo se mueva a su favor, se sienten con derecho de juzgar, se sienten con derecho de condenar y de estar por encima de los demás. Eso es ser java sin sal. Iglesia, el Jesús histórico nos invita a dejar todo eso atrás y a ser sal. Es más, Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo cómo ser sal. Pase las páginas de la Biblia y llega al capítulo 19, versículo 13 al 15. ¿Sabes lo que dice ahí? Yo no lo sabía hasta que hice este mensaje. Pero mire, ahí dice, Jesús dice que seamos como la niñez. Para ser sal hay que ser como la niñez. Oiga, más adelante a un joven rico le dijo que dejara de confiar en sí mismo y confiara en Dios. Y aquel joven rico, como una buena java sin sal, se fue triste. Según Mateo 19, del 16 al 21. Y en Mateo 20, 16, dice que los últimos serán primeros. Iglesia, Jesús nos enseñó a ser sal y vino a servir. Ser sal es sinónimo de servicio en amor, servicio que trae satisfacción, que trae alegría al corazón. Mire, hace 2 sábados atrás, el pastor Heriberto y este servidor estábamos tomando un café en Plaza Las Américas, descansando porque teníamos a Metodín en la parada 24, ¿verdad? Y antes de hacer Metodín, lo fuimos a beber un café. Y a nuestro lado se sentó un anciano con andador que anunció su llegada diciendo: tengo 93 años y estoy medianamente usado. Ese fue su saludo. Oiga, y ante la ocurrencia de aquel anciano, le invitamos a tomar café con nosotros. Y beber café con aquel viejito nos llenó de satisfacción. Aquel viejito llegó solo, pero allí recibió compañía. Nos reímos más que con todos los shows de Metodín juntos. ¿Sí? Y nos trajo algo que se llama la satisfacción de acompañar. La satisfacción de estar al lado de alguien. Oiga, los desabridos tienen grandes expectativas del mundo y esperan que les sirvan, pero no experimentan el gozo de servir a los demás. Esperan que la gente se adapte a sus planes, que se satisfagan sus necesidades y que les recompensen, y por consiguiente no son felices. Los habas sin sal no tienen alegría, porque siempre pasa algo que le quita la alegría. Siempre pasa algo que va en contra de sus expectativas. O el servicio es demasiado lento, o la comida está demasiado fría, o la señal no sube. Los habas sin sal son la inconformidad viviente. No tienen gozo. Sin embargo, la sal se siente exitosa porque pudo ayudar a alguien. Y dado que siempre hay necesitados, siempre sienten la satisfacción de servir a los demás. ¿Y cómo se sirve? Mire, se sirve tomándose un café en Plaza Las Américas. Se sirve dando un abrazo a aquel que no ha recibido ninguno. Se sirve prestando algún servicio o practicando la caridad. El propósito de su vida es cuidar a otros.
Eso es ser sal. Los habas sin sal son infelices y hacen fruncir el ceño a los demás. Los que son sal son felices y provocan sonrisa en los otros. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿con cuál nos identificamos nosotros y nosotras? ¿Qué somos? ¿Habas sin sal o sal? Oiga, tal vez sea momento de vivir la diferencia. Elevemos nuestra alegría al servicio. Imagínese por un momento, y con esto acabo, imagínese por un momento que en esta tierra, ¿qué pasaría si todos deciden ser sal? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos vivirían la bendición de la dignidad? Si los políticos fueran sal, servirían al pueblo y no a sí mismos. Si los religiosos fuéramos sal, viviríamos la diversidad del evangelio sin marginar. Yo no sé qué java sin sal le dio sombrero al que no tiene cabeza. Pero si todos decidimos ser sal, si usted y yo decidimos ser sal, le aseguro que tendremos un mejor país. Le aseguro que tendremos una mejor iglesia y muchos se van a interesar por el evangelio como lo hicieron aquellos estudiantes jóvenes en la clase de Pedro Cordero. Hoy, amada iglesia metodista Betel, hoy a las 12 menos cuarto, decídete a ser sal y que se sienta el sabor de la fe donde quiera que pisen tus pies. Dios te bendiga y Dios te guarde.